Buenas tardes. Seguimos con el ciclo de Venir a ser nadie, que estamos recorriendo en un intento de comprensión de los pasos que hemos de dar en esta práctica, de lo que es esencial para coger lo fundamental y dejar lo accesorio. Hemos recorrido a dos grandes luminarias de la especie humana que han determinado la cultura en Oriente y la cultura y los modos y la ética y la religiosidad y el espíritu en Occidente, Siddhartha Gautama el Buda y Jesús de Nazaret o Yeshua. Fijándome yo, centrándome en aquello que considero la clave de su mensaje. La superación de Tanna y la práctica de Anatta en el caso del Buda. La comprensión desde el corazón del reino de Dios como el reino en el que el personaje, el poder, la dominación, la manipulación se pierde. En el caso de Yeshua. Y quiero dedicar esta charla a otra figura señera para los practicantes del Zen especialmente significativa, ya que se le atribuye el inicio del linaje del Chan, el Bodhidharma, o el maestro Dharma, como también se le llamaba, o Dhammo, o Daruma, en las diferentes culturas orientales, en China o en Japón. La figura del Bodhidharma está envuelta en la leyenda, visualizando la película del maestro Zen que tenéis colgada en la web. Caía en la cuenta de lo difícil que es separar el mito vinculado a lo maravilloso, vinculado a la idolización de lo sagrado, de lo que es el momento histórico, de ese monje errante que trae el Dharma desde India hasta China. Y quiero, sabéis que existe en la web otro vídeo que habla del mismo tema que hoy, pero he querido visitarlo de nuevo, quizás un poco para meterlo en el contexto de nuestro ciclo, pero también para repreguntarme sobre la profundidad de su mensaje. Por lo tanto, aquel vídeo y este debéis verlos como complementarios, aunque el tema es el mismo. En primer lugar, quiero centrarme en ver la figura del monje nómada, de la persona que, habiendo abandonado el palacio, la situación de posición privilegiada que vivía en India, pues su origen, al parecer cercano a la realeza, entra en primer lugar en una búsqueda monacal, en una práctica de lo que en India se llamaba dhyana,
en la práctica original del Dharma, y siguiendo la tradición del budismo Mahayana se compromete a la salvación de todos los seres. Sale de casa por segunda vez. La primera es la llamada al sin hogar de la confesión budista. La segunda es su peregrinaje para transmitir el Dharma hacia el imperio de Liang, actualmente China, y sale ligero de equipaje, sale liberado de sí mismo, sin escoltas, sin pronunciamientos, sin dinámicas previas. La figura del Bodhidharma, como la de tantos otros peregrinos nómadas del espíritu, me hizo recordar el texto del Sodoka, el canto del camino de la iluminación, porque hay un arquetipo ahí en el cual debemos detenernos y debemos interrogarnos a nosotros mismos, porque es la llamada de nuestro espíritu. Quiero leeroslo. Dice así: ¿no ves a ese hombre sereno caminando, que está más allá del saber y no persigue nada? No evita pensar vanamente ni busca la verdad. La verdadera naturaleza del no saber es la naturaleza esencial misma. El texto sigue y vuelve a recaer. El buen discípulo sigue firmemente decidido. Los otros saben mucho y dudan de mucho. Aparta ya los velos sucios de que te agarras. ¿Por qué estás orgulloso de tus buenas obras? Mirando al Bodhidharma, caminando, solitario, repetimos: andar es zen, estar sentado es zen. Hablar o callar, movimiento, reposo, el cuerpo siempre está en paz. En un valle recogido, entre altos peñascos, tranquilamente estoy sentado en mi cabaña bajo el viejo pino. Lleno de paz estoy sentado en mi ermita y me encuentro bien. Este es el momento del silencio, de la práctica de lo fundamental en nuestro zazen. La luna brilla sobre el río, el viento sopla a través de los pinos. Este silencio puro de esta noche, ¿cuál es su origen? La ética de lo esencial es como una piedra preciosa prendida en el fondo de mi corazón, y mi vestido es el rocío, la rana, la nube, la niebla, todo lo que existe. Bien, está llamada a salir de casa, a dejar nuestras vestiduras, a caminar ligeros de equipaje, serenos, en paz y en servicio. Es mi llamada y es la vuestra. Cuando escuchéis esta charla, estaré lejos, también caminando, humildemente, sirviendo a otros. Somos compañeros en ello. Pues bien, el Bodhidharma, de acuerdo con el
primer koan del Heikan-roku, la colección de la pared rocosa del jaspe, o en inglés el Blue Cliff Record, se cita que llegó a los términos del imperio de Liam, y el emperador Wu era en aquel momento un hombre piadoso que había ayudado mucho al desarrollo del budismo en China. Recordad que el Bodhidharma del siglo IV-V de nuestra era, el budismo empezó a desarrollarse a partir del siglo VI antes de nuestra era. Por lo tanto, estamos hablando de un desarrollo que en China ya llevaba del orden de 800 años. Había ayudado el emperador a la construcción de muchos templos, favorecido el desarrollo de la religiosidad del pueblo, trabajado o permitido que los monjes a su cargo desarrollaran y ordenaran las sutras, había hecho florecer en su reino el budismo, que tiene una simbiosis cultural con el confucianismo en aquel momento, y habiendo oído hablar de este monje que viene de la India, posiblemente porque en alguno de los lugares donde él paró, pues su sencillez y su sabiduría interior fueron manifestadas, mandó llamar a este monje. Y entendiendo que podía tener una cierta autoridad de acreditación que le permitiera justificar el trabajo hecho, le pregunta en primer lugar, ¿cuál es el mérito que yo he ganado con este esfuerzo de mi vida de dedicarlo a favorecer el desarrollo de la vida espiritual en mi reino? De nuevo, en análisis transhistórico comparado, esa pregunta es parecida a la que le hace al maestro de Nazaret, el joven rico. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna, maestro? Hay un proceso de negociación, de entender las claves del camino espiritual como en términos de ganancia. ¿Os acordáis el texto de Jesús en relación con la ganancia del reino, cuando habla de la parábola de la comida? Los negociantes y comerciantes no entrarán en la morada de mi Padre. Revisemos cómo nos enfrentamos a la vida una vez más. Ya dije que estas charlas eran como círculos que repetían concéntricamente, sencillas verdades que se repetían como experiencias una y otra vez. Y lo verdaderamente fuerte, lo verdaderamente impactante, es que vemos el mismo mensaje atravesado en diferentes
maestros en diferentes culturas, en diferentes momentos, cuando estos son realmente auténticos. Revisemos pues en nuestra vida nuestra actitud de análisis, ganancia o pérdida, qué tengo que conseguir, cuánto me falta, qué es lo que me sobra, cómo manejar esto, cómo negociar esto, cómo controlar. Esa es la actitud del negociante, esa es la actitud de este emperador, en un tiempo totalmente diferente, con una estructura totalmente diferente. La respuesta del Bodhidharma es ningún mérito en absoluto. Ningún mérito en absoluto. Hay que entender esto en el marco de el impacto que pudo producir en este gran señor, que ese monjecillo que venía de lejanas tierras le pusiera delante que si esto lo haces por ganancias o por pérdidas, estás en una situación absurda. Cuando vivimos, cuando actuamos, parece decirnos el Bodhidharma, no hay nada que ganar, nada que perder. Es la respuesta adecuada al momento. Y luego no hay ningún reequilibrio que intentar conseguir, ninguna gran tarea que se nos pone delante, al final del cual tenemos un premio. Tenemos una cultura, una psicología tan marcada por esto, que todo, desde el partido de fútbol, pasando por un negocio, por nuestra vida, incluso nuestra vida íntima, familiar, nuestra relación con los próximos, se marca en relación con ganancias y con pérdidas. Ganancias y pérdidas en función de qué? De querer estructurar un ámbito, de haber ganado, más que perdido, de querer defender un ámbito individual. Si realmente en nuestra vida no hay méritos que ganar, puede ser porque nada tiene sentido y no hay ningún significado que pueda ser meritorio, o puede ser porque ya lo tengamos todo ganado. En cualquier caso, este elemento, ningún mérito que ganar después de una gran batalla por vivir, cambia rotunda y radicalmente el esquema de vida en el cual nos situamos. ¿Cómo hemos de vivir, compañera, compañero del camino, sin búsqueda de méritos? Como diría Jesús, una vez que te has desprendido de todo, una vez que eres un don nadie, estás preparado para entrar en el reino. Y entrar en el reino es vivir, es estar en todas partes, es adquirir una nueva visión
una nueva conciencia, totalmente nueva, totalmente nacida. Si eres un religioso ejemplar, si eres una persona devota, dedicada a la aceptación de lo profundo de la vida, más que religioso yo diría espiritual en profundidad, lo único que hay es el momento en el que estás y ahí haces lo que es acorde, sin ninguna ganancia, sin ningún dar las gracias porque algo bueno he hecho que merece que me den las gracias, sin ningún avance o retroceso, sino simplemente la manifestación. Difícil de comprender. No significa que no haya lucha, no significa que no haya esfuerzo, porque toda manifestación es expresión creativa, de creación y de destrucción, en continua dinámica. Y hemos indicado ya, y tú lo sabes, que nuestro trabajo es el compromiso profundo con este momento, en todo su dramatismo, pero no pensando en qué va a venir, qué voy a conseguir, en qué posición voy a quedarme. Hay un interrogante profundo, ya en esta primera respuesta del Bodhidharma, de que si no hay ningún mérito que ganar, no hay ninguna realidad individual que construir, de control, de dominación o de posesión. Imagino la estupefacción de este emperador rodeado de poder, dominación, riquezas, en una estructura de gobierno autoritario absoluto, donde las dinámicas de poder era el pan básico en el cual se guiaba el espíritu y la mente humana, poderosos y pobres, despojados y con control. Y dentro de ese marco, este hombre inteligente busca también ser emperador en el espíritu. Y busca hacer mucho para ganar mucho. Y ese monje que lo ha dejado todo, hombre sereno caminando, que está más allá del saber y no persigue nada, responde, ningún mérito en absoluto. Esto es una respuesta koánica. Solo desde la experiencia del Bodhidharma, mirando lo que es fundamental, mirando la existencia desde la liberación del ser alguien, realiza esta expresión. Por lo tanto, mastiquemos esta primera parte del koan como algo que no hemos de comprender con la mente de una forma ética. Hay una interpretación que se nos escapa. ¿Cuál es esa realidad de vida en la cual no hay ganancias ni pérdidas? No hay luchas por ganar o por controlar. ¿Cuál es el marco
en el cual sitúo la vida y mi experiencia para comprender eso. El emperador para intentar un poco salir de ese encontronazo primero, intenta hacer una pregunta que dentro del marco de la entonces ya teoría sagrada que se había desarrollado en el budismo podía tener sentido. No quiero meterme en el significado dentro de ese contexto cultural, pero sí, dijéramos, la pregunta en síntesis es: ¿cuál es el significado más alto, más profundo de la realidad? Esa sería la pregunta. El significado más sagrado, más excelso de la realidad. Es algo así como si esta pregunta se hiciera en el marco religioso de Occidente, es: ¿cuál es el significado más profundo de Dios? ¿Cuál es el significado más profundo de lo existente? Estaba buscando el emperador entrar en un debate teológico que pudiera medir pues el conocimiento profundo que él había adquirido a través de la lectura de las escrituras budistas y pudiese demostrarle a ese monje que está a la altura de un gran maestro del budismo. Es como si percibieras o percibiéramos ahí una humanidad. ¿Cuántas veces nos hemos visto a nosotros en el planteamiento de decir he de configurar una comprensión, una sabiduría que me permita dominar los significados? Otra forma de control, otra forma de establecer un marco de definición, una estructura de referencia. El Bodhidharma también nos tiene que llamar, nos tiene que impresionar sus respuestas escuetas, muy medidas, sin una palabra de más. Nada sagrado, todo ordinario. O vacío, nada sagrado, es otra traducción. Difícil un poco hacer el seguimiento de la realidad histórica, también un poco por las traducciones, porque hay que entender que esto está escrito primero en pali o en sánscrito, luego posteriormente en chino, luego posteriormente posiblemente en japonés, o del chino al inglés y del inglés al castellano. Hay unos saltos culturales difíciles, pero en esencia, volviendo otra vez al símil que decía antes, ¿cuál es el significado de Dios más profundo? Lo ordinario, lo que ves. Es una ruptura profunda con el deseo de dominar los arcanos, el deseo o la compulsión de pertenecer a la élite intelectual que comprende, que domina los elementos de referencia y que, de alguna manera, predica esos elementos de referencia para otros. Lo comprende y lo controla. Lo ordinario, lo de todos los días, lo que se ve, nada sagrado.
Esto supone una ruptura profunda con el marco de poder de lo religioso por parte del Bodhidharma, en el cual pone en tela de juicio el que se deba o se pueda perseguir un mundo especial, sagrado, como el significado real de lo que existe. Y empieza a sentar las bases de lo que es una práctica de la búsqueda de la realidad en la expresión ordinaria de las cosas. Hay que decir que este primer koan del Heiji Kanroku sienta las bases o manifiesta el aspecto más genuino de lo que luego serán las bases del Chan, que fueron desarrollándose a lo largo de los siguientes 2 o 3 siglos, primero en lo que tenemos recogido del Shinjin Mei y posteriormente en la llegada hasta el maestro Eno, el sexto patriarca. Por lo tanto, no hay una significación especial de lo que se ha llamado muchas veces naturaleza esencial, fondo original o, dijéramos, punto origen o en nuestra cultura Dios, sino que es una existencia por sí misma expresada en lo ordinario. Y con esto nos tenemos que quedar. Una experiencia del ordinario que no es sagrada es la experiencia esencial a realizar. Una experiencia que no es especial, que no es separada, que no es mundo alternativo, que no es esquema independiente, sino que es la interconexión completa de todos los momentos ordinarios, la experiencia propia en sí misma. Nos devuelve a nuestra realidad. Por lo tanto, tampoco el marco de una identificación dogmática o de grandes ideas que expresan el arcano de la sabiduría es aceptado por esta práctica. Y por lo tanto hay una desidentificación en los contenidos. Este tipo de respuesta, hay que pensar que en aquel tiempo lo que ocurría en China es que en los monasterios e incluso en los palacios había grandes discusiones teológicas sobre los grandes significados de la vida y un poco la recuperación de algunas de las verdades principales algunas de las creencias principales del Vedanta que fueron reincorporadas al budismo, como el tema de la teoría del karma o la búsqueda de la tierra pura, como o el planteamiento de la imagen del recorrido humano a través del sufrimiento para hasta alcanzar en una vida futura una vida de paraíso. Había todo este mito también allí estaba, entonces rompe rotunda y radicalmente con ello el monje indio
hablando de que lo ordinario como punto de referencia. Enfadado, el emperador pone en tela de juicio la autoridad del Bodhidharma para responderle de esta manera, donde ha desmontado los dos pilares fundamentales de su esquema vital. El pilar de las ganancias o el derecho que tiene a las ganancias materiales y espirituales, y el pilar de la dominación del dogma, el control de las grandes verdades, del significado último. ¿Quién está enfrente de mí? ¿Quién está enfrente de mí? Un momento. ¿Quién está enfrente de mí? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Esta pregunta es una pregunta que está incorporada en el ser humano. Pero en el caso que aquí hablamos es ¿quién eres para hablarme así? Sería la expresión. ¿O con qué autoridad te expresas? ¿Cuál es el fondo de tu capacidad para definir, para echar abajo aquello que para mí lo tengo yo claro? Respuesta: no lo sé. Y esta respuesta es el centro del koan. No lo sé porque si en la experiencia del Bodhidharma, que vivía desde ella, hay una pregunta intelectual que intente definir el quién, la respuesta es un no. No lo sé. No hay nada en esa experiencia que dé la respuesta intelectual de identificación. Si en la interpelación hay la necesidad de una respuesta de un alguien, un nombre, un marco de referencia, un sistema identificativo, el Bodhidharma es honesto respondiendo que eso ya no existe. También en esa respuesta, no lo sé, está una interpelación al emperador y a nosotros sobre la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos. Es una respuesta similar a la que Yosu le da al monje cuando le pregunta por la naturaleza del perro. No quiere decir no, quiere decir no lo sé, no quiere decir no hay conocimiento, sino quiere decir no lo sé. Lo que no hay es una respuesta de un alguien. Lo que no hay es una respuesta de un marco de autoridad. Lo que no hay es una lucha por resituarse en un poder ni religioso, ni espiritual, ni de ningún tipo. De hecho, el resultado de esta conversación debió hacer un impacto en las intenciones del monje, porque después de ahí cruzó el río Amarillo, fue al templo Shaolin,
encontró una gruta cercana al templo, en las montañas que rodeaban el templo, y allí se sentó en silencio, mirando a la pared, durante largo tiempo solo, dedicándose a lo fundamental, dedicándose a ese no lo sé que expresa toda la realidad, sin necesidad de predicar, sin necesidad de transmitir conocimientos, sino simplemente sentándose durante largos días, se dice que 9 años, siendo conocido como el Brahmin frente a la pared, del cual viene nuestra tradición del Zazen, anteriormente Chan. Da manifestación de experiencia de vacío, de silenciamiento, de desidentificación, para venir plenamente a ser un no lo sé. Desapareció del marco de las relaciones humanas, creando las bases de una práctica profundamente comprometida con el radicalismo y el drama de la vida, expresión de la presencia en ese momento y despojamiento completo de cualquier marco de referencia que pudiera existir. Monje desconocido que viene de lejos, del cual no hay marco de identificación, no hay nombre que poner, y que se siente en silencio y no da más respuestas. No quiero, porque no voy a tratar de haiku del segundo patriarca, una charla específica en este momento, dejar de citar un elemento que a mí me parece importante en el aprendizaje que el segundo patriarca tuvo de Bodhidharma. Existe una historia, también narrada en forma de koan, sobre cómo se transmite el linaje del Bodhidharma al segundo patriarca, a haiku, que se expresa metafóricamente en esa película que podéis ver, pero hay un elemento de la parte final de la vida del segundo patriarca que remeda esta respuesta de no lo sé del Bodhidharma. Cuando cede la caña y la quesa, símbolos del patriarcado, al tercer patriarca, Sensan, de pronto el segundo patriarca desaparece. Se deja de ver, no está por medio, no se queda como un horario. A veces los monjes piensan haberle visto en el marco de la puerta del templo, predicando y luego desapareciendo, como si no terminara de entrar. Hay como un proceso de salir fuera, de desprenderse de los elementos de autoridad central que tuvo que servir, y en la fase de maduración de su vida viene a ser nadie.
Quedémonos con esta imagen del segundo patriarca que expresa claramente, está vinculado a ese momento en el cual el Bodhidharma llega a la cueva y se sienta en silencio, haciendo expresión de ese no lo sé. No quiero avanzar en significados de comportamiento o en significados filosóficos, porque nos perderíamos de lo que es realmente el mensaje que tiene este koan. Desde la posición contrapuesta del emperador y la posición del monje que viene de India, desidentificado, perdido, nuestro camino es el camino del maestro Dharma. Caminemos. ¿No ves a este hombre sereno caminando, que está más allá del saber y no persigue nada? No evita pensar vanamente, ni busca la verdad. La esencia del no saber es la esencia misma.